Ujú. Bien, señoritas, nuevamente bienvenidas a su clase de Historia de la Lengua correspondiente al día 20 de mayo del año en curso. En la sesión pasada nos encargamos de abordar todo lo referente al origen de los pronombres, de algunos pronombres personales y también de los pronombres átonos. En el caso de nuestra lengua española, específicamente nos centramos en el sistema de tratamientos para la segunda persona del singular, todo lo que ocurrió con el pronombre vos desde la latinidad hasta nuestros días, inclusive, y también nos dedicamos a estudiar el origen de los demostrativos. Nos encargamos también de estudiar un poco el sentido que tienen los demostrativos desde el punto de vista de las distancias que indica el hablante. Y también nos concentramos en estudiar las formas de demostrativo propias de la Edad Media. Hoy vamos a comenzar la sesión y previo a nuestro paso al estudio de los verbos, de las particularidades en cuanto a los verbos, nos vamos a concentrar en este momento en el estudio de una secuencia medieval o de una forma medieval muy interesante que después cuando lleguemos a las prácticas con los textos medievales tendremos la oportunidad de entenderla mejor en el contexto, ¿no? Cómo funciona. En este sentido, vamos a dedicarnos hoy al origen de la forma medieval yeló-yelá. ¿Por qué lo pronuncio de esta manera y por qué se escribe de esta manera? Porque acá estaría, sí, como ustedes recordarán de su clase de fonología histórica, esta G en este contexto remite al fricativo posalveolar sonoro, ese que suena como un abejorro. Por eso lo pronuncio de esta manera. Yeló o yelá. Ese yeló o yelá es el equivalente a la secuencia de dativo y acusativo actual se lo o se la. Por ejemplo, se lo llevó, se la trajo. Lo han usado, ¿verdad? Esa secuencia es muy común en el habla y en la escritura. Esta es una secuencia de, insisto, de dativo y de acusativo, es decir, se juntan un complemento indirecto y un complemento directo pronominalizados, es decir, realizados mediante pronombre. A eso me refiero con pronominalizado. Se consiguen estos complementos, se juntan en esta secuencia, repito, de dativo y de acusativo. Se lo si se trata de un objeto directo masculino o se la si se trata de un objeto directo femenino. Pero ¿qué pasa, muchachas? El equivalente, entre comillas y a grandes rasgos, el equivalente medieval de esta secuencia, se lo o se la, en la Edad Media era yeló o yelá, dependiendo de si se trataba de un objeto directo masculino o femenino. Tenía el mismo funcionamiento que la forma moderna, solo que en cuanto a la forma, valga la redundancia, de la construcción en la Edad Media era un poco distinta a como lo es en la actualidad. Vamos a ver el origen de esta secuencia, yeló o yelá, cómo se originó y posteriormente vamos a estudiar el paso de esta secuencia medieval a la construcción moderna o a la secuencia moderna. ¿Sí? Fíjense ustedes, les cuento. Las secuencias medievales, yeló o yelá, derivaron de las formas ili de dativo e illum de acusativo, acusativo masculino específicamente, las cuales siguieron los siguientes procesos fonológicos. Fíjense ustedes en algo que quiero que lo noten acá. Yeló, yelá, al igual que su equivalente moderno, esta construcción, vuelvo y repito, se constituía por un dativo y un acusativo. ¿Bien? O por la secuencia de un objeto indirecto y uno directo. Que ese objeto directo podía ser masculino o femenino. Y fíjense ustedes que tanto en la Edad Media como el equivalente moderno de la construcción conservan la función que tenían sus respectivos, las respectivas formas que le dieron origen en la latinidad a dichas construcciones. Porque fíjense,
tanto yelo, yelá como celo, celá posteriormente derivaron de las formas ili de dativo. Fíjense que el primer término de la construcción, tanto en la forma medieval como en la moderna, es de dativo o evidencia la función del dativo. Y también, además de ili, dichas secuencias derivaron de ilum. Ilum de acusativo. Entonces, si ustedes se fijan, independientemente de que estemos ante la forma medieval o la construcción moderna, el segundo término de la construcción es un acusativo o evidencia la función del acusativo, mejor dicho. Específicamente, en este caso, un objeto directo pronominalizado, que puede ser masculino o femenino. Entonces, reitero, independientemente de que estemos ante la construcción medieval o la moderna, conservan o mantienen sus constituyentes, conservan la función que evidenciaban sus orígenes en la latinidad, en ili e ilum. Ili de dativo, ilum acusativo. No sé si me captan la idea. Bien, María. Jade, ¿me sigues? ¿Segura? Cualquier cosa pregunta. Bien. Pero ¿qué pasó, chicas? Cuando se estructura esta secuencia de ili dativo e ilum acusativo, se produjo una evolución hacia yelo yelá en la Edad Media. Pero ese yelo yelá se derivó de ili e ilum a partir de un conjunto de procesos de cambio fonológico que ustedes ya conocen. Fíjense ustedes, vuelven a entrar esas reglas de evolución fonológica para explicar la evolución, en este caso, de una secuencia sintáctica. Bien, entonces vamos a ver cómo fue esa evolución. Fíjense ustedes, ili, ilum, dativo, acusativo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Como ustedes recordarán, todo nasal bilabial sonoro que se encuentra al final de palabra va a caer por efecto de apócope. ¿Sí? Entonces, ¿qué diremos aquí? Que hubo un apócope del nasal bilabial sonoro, en este caso correspondiente al caso acusativo latino. ¿Sí? Como también podrán memorar, toda palabra patrimonial no puede terminar ni en i ni en u por las reglas que ustedes ya conocen. ¿Qué quiere decir entonces? Que acá se produjo una evolución del cerrado posterior, lo tenemos acá, en posición final al semicerrado posterior. ¿Vale? Pero ¿qué pasó? Esta doble grafía de acá posteriormente se simplificó, ¿sí? Y entonces se produjo entonces una simplificación de grafías geminadas. ¿Por qué? Porque en fin, en esencia, acá no habría una doble consonante lateral alveolar sonora. No. ¿Sí? Posteriormente, se produjo la evolución del cerrado anterior breve tónico al semicerrado anterior. Fíjense ustedes que tenemos acá la vocal y breve tónica. Bien. Pero ¿qué pasó además, muchachos? Posteriormente nos conseguimos con uno de los contextos de producción propios del fricativo posalveolar sonoro, ese cuyo símbolo parece un 3. Bien. Y ese contexto está producido por el lateral alveolar sonoro. ¿Sí? Tenemos acá dos grafías, ¿no? Pero esas dos grafías remetían a un solo sonido, a un solo segmento. En este caso, repito, lateral alveolar sonoro. Y ese lateral alveolar sonoro estaba seguido de una vocal de la serie anterior, en este caso la cerrada. Tenemos entonces acá una yot. Eso lo recuerdan, ¿verdad? Entonces ese grupo, constituido por el lateral alveolar sonoro, seguido de yot, va a evolucionar al fricativo posalveolar sonoro, por efecto de yot.
ese fricativo posalveolar sonoro, que ustedes ya lo conocen, conocen sus respectivos contextos de producción y cuya articulación es similar al ruido, repito, que hace un abejorro. Bien. ¿Qué ocurrió luego? La vocal inicial de ili cae por efecto de aféresis. Recuerden ustedes que la aféresis consiste en el proceso por medio del cual un vocablo pierde un segmento, bien sea vocálico o consonántico, al comienzo de la palabra. Entonces, al efectuarse todo este conjunto de procesos fonológicos que ustedes ya conocen, se generó yeló, la forma medieval. Fíjense ustedes cómo llegamos de ili, ilum a yeló. Y evidentemente, por extensión, se creó la posibilidad femenina, es decir, la posibilidad para remitir a un objeto directo femenino, yelá. Bien. En los textos medievales, ese yeló o yelá, como tendremos oportunidad de ver más adelante cuando analicemos algunos textos del Mester de Clerecía, después les digo qué es eso. En los textos medievales podemos conseguir yeló o yelá junto o separado. El ye del lo. Pueden ir juntos o separados, los dos constituyentes de la construcción. Pero en esencia, así aparezcan juntos, es una construcción. Es decir, hay, digamos, implicadas allí dos categorías. Es lo que les quiero decir. No sé si me están captando la idea hasta el momento. ¿Sí? Entonces, repito, a partir de todos estos procesos que ustedes ya conocen, la secuencia de dativo y acusativo, ili, ilum, derivó en el medievo castellano a yeló. Y por extensión se creó también la posibilidad de dicha construcción para remitir a un objeto directo femenino pronominalizado, evidentemente porque es a través de un pronombre ato, la. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando lleguemos a esos textos que vamos a analizar, nos vamos a conseguir en todas partes el yeló, yelá. Incluso dentro de un mismo texto, de los que vamos a estudiar, va a alternar yeló, yelá con la forma moderna, celó o celá. Es muy interesante eso. ¿Sí? Entonces, quiero que vean algo también. Nótese que dicha estructura, es decir, el yeló, yelá, la secuencia, mejor dicho, creo que esto tengo que editarlo acá en la presentación y hablar más de secuencia que de estructura. Nótese que dicha secuencia podía posicionarse respecto al verbo de dos maneras. De forma proclítica. ¿Qué es eso de proclítico? Un proclítico será un pronombre átono, ¿sí? Repito, un proclítico será un pronombre átono que se va a posicionar antes del verbo y separado del verbo. Reitero, ¿qué es un proclítico? Un proclítico será aquel pronombre átono, o clítico también se puede llamar, que se posicione antes del verbo y separado del verbo. Un proclítico será aquel pronombre átono que se posicione antes del verbo y separado del verbo. Ojo con eso, porque vamos a hablar mucho de enclisis y proclisis de ahora en adelante. Y las que lleguen en español de América vamos a hablar bastante de eso también. Fíjense ustedes, por su parte, el enclítico será aquel pronombre átono
que se posicione después del verbo y unido a dicho verbo. Es todo lo contrario. Repito, el enclítico será aquel pronombre átono que se posicione después del verbo y unido a dicho verbo. Entonces fíjense ustedes cómo la secuencia yeló o yelá, dependiendo de si es un objeto directo masculino o femenino, se puede posicionar de forma proclítica, es decir, como proclítico, con respecto al verbo. Fíjense ustedes, estos ejemplos los tomé del CIT, del MioCIT. El vasallo ye lo entregó. Sería algo como decir en la actualidad, el vasallo se lo entregó. ¿Sí? Y fíjense ustedes que acá está la construcción precediendo al verbo y separada de dicho verbo. Es decir, como proclítico. Repito, leamos este ejemplo. El vasallo ye lo entregó. O el vasallo ye la entregó, si el objeto directo es femenino. Fíjense ustedes que acá la secuencia está separada del verbo, en los dos casos, separada del verbo y precediendo dicho verbo. Por eso allí la secuencia se ubica de forma proclítica o como proclítico. ¿Sí? ¿Lo ves, Jade? O repito. Profe, yo tengo una pregunta. Amiga, pregunte. Ajá. Había dicho que el pronombre se traduce como cerrado o cerrado. No es exactamente una traducción. Ojo, ya va. No es exactamente una traducción. Es el equivalente moderno a esa construcción. Yelo, yela sería celo o celá. El equivalente moderno. No es una traducción como tal. Porque entonces, ¿de dónde sale ello? Porque en latín se conoce también que se usa ello para esos pronombres. ¿Cómo? Barájame eso. ¿Cómo? ¿De dónde sale la palabra el ello? Porque esos pronombres Ajá. vendrán una traducción a ello al español. Más que todo, Ajá. Pero es que no tiene que, o sea, Jade, en este caso, no es que tenga que, ¿cómo te explico? Claro, en ese sentido, sí. ¿De dónde viene ello? Pues, según tú, para que tú misma te despejes la duda. ¿Mm? Activa el micrófono. ¿Mm? como lo dice el programa, de ello, bueno, de ahí sale como que ello. Ajá, ok. Pero, Jade, o sea, tenemos que pensar en lo siguiente. Lo que pasa es que en este caso, esta secuencia, ahora no las veo. Ajá. En el caso de la secuencia de dativo y acusativo, o sea, fíjate que ello, como forma indefinida hasta cierto punto, no cumple la misma función sintáctica de yeló o yelá. Es lo que te quiero decir. O sea, en este sentido, son categorías muy distintas. ¿Me entiendes? ¿Ves? O sea, no es que tenga que ver yeló, yelá como secuencia de dos funciones sintácticas, objeto indirecto y objeto directo, con respecto a ello, que ello en el contexto en el que lo empleamos actualmente funciona como indefinido. Sí, no sé si me captas la idea. Es que son cosas distintas, es lo que te quiero decir. No sé si lo aprecias, Jade.
Sí, Javi, ¿todo bien? Ah, pero tú no me has respondido algo. Porque tenemos ili, ilut, perdón, ili, ilum, ¿verdad? Dativo y acusativo. Pero tú no me has respondido de dónde viene ello. Para que tú misma te aclares la duda. ¿Mm? ¿Sí? ¿De dónde viene ello? Bueno, para andar rápido, porque no tengo mucho tiempo, se me está cayendo aquí el teléfono, ya va que es por donde les veo la cara a ustedes, por donde miro los carómetros. El ello, en tanto que neutro, por decirlo de alguna manera, viene de ilut, ilut, ¿sí? No de ilum. Y ese ilut, insisto, que era un demostrativo neutro en la latinidad, significa algo así como aquello, ¿ves? No sé si me captas la idea. Yo, Entonces es muy eso distinto. puedo repetir que se me cayó el internet. Vale, mira, echo para atrás, porque es que no te has respondido tú misma la pregunta, a ver si me captas la idea. ¿A qué me refiero con que estamos hablando de categorías sintácticas distintas? Fíjate acá, ilum específicamente, y es que quiero que tú misma llegues a la confusión que creo estás teniendo. Ilum es de acusativo, ¿verdad? Bien. Por eso, ese ilum evoluciona a, a ese objeto directo pronominalizado, ya sea masculino o femenino. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es tu confusión? Que ello, el actual pronombre indefinido, ello, perdón, pronombre neutro, ello, viene del demostrativo neutro ilut. Ilut terminado en D, o sea, es distinto de este ilum. Es lo que te quiero decir. Por eso es que te reitero que se trata de categorías distintas. Bien, porque ilut es un demostrativo neutro. Y por eso ello en la actualidad, ese pronombre, sí, en fin, ese pronombre neutro ello, cuando decimos, por ejemplo, para ello se ocuparán o se habilitarán tales canales. Ese ello, repito, es neutro y o sea, es distinto, son categorías distintas, es lo que te quiero decir. No sé si me captas la idea. Ahora sí. Entonces, repito, ilut, que lleva a ello, ilut con D al final, es distinto de ilum, con M. Ya, ahora sí entendió. Es fin. Entendí. Es que por eso te insisto, son categorías distintas. Es lo que te quiero hacer entender. Las demás, ¿todo bien? María, Margeli, ¿sí? Todo fin. Bien, entonces voy a continuar. Chévere. Donde quedamos, retomando el hilo temático y discursivo de la clase, les decía que la secuencia yelo es yela puede ubicarse con respecto al verbo de forma proclítica, es decir, precediendo dicho verbo y separada del verbo. Pero también la secuencia se puede posicionar con respecto al verbo de forma enclítica, ¿sí? Como enclítico. ¿Qué quiere decir eso? Que la secuencia se puede posicionar después del verbo y adherida a dicho verbo. Como por ejemplo, en el vasallo entregó hielo o el vasallo entregó hiela. Fíjense ustedes que la secuencia está después del verbo, pero adherida a dicho verbo. ¿Sí? ¿Todo bien, Margeli?
Oye, pues creo no haber visto algún caso en el que me apareciera después del verbo y separado. No tendría por qué, porque la norma medieval implica que, en fin, la norma medieval y bueno, hasta un buen tiempo después de la Edad Media. Por lo general, muchas veces, claro, estos no son los ejemplos que están en pantalla, pero por lo general, esa norma medieval apuntaba que la proclisis iba a aplicar sobre formas no conjugadas del verbo, infinitivo, gerundio y participio, en tanto que la enclisis iba a aplicar en formas conjugadas. En este caso, el ejemplo que te estoy dando acá, se supone que son dos formas conjugadas y está aplicando lo que, digamos, predicaba la norma medieval, ¿no? Enclisis sobre una forma conjugada. Aquí en estos primeros ejemplos, en los proclíticos, debería ir, lo propio sería que hubiese aquí una forma no conjugada, ¿sí? Un infinitivo, un gerundio y un participio. Eso lo vamos a ver después. Por ejemplo, en el CID, en el MioCID, te consigues mucho lo entregar en lugar de entregarlo, ¿sí? Eso es muy interesante. Aquí estos ejemplos fuera bueno que yo los modificara, sobre todo los de la proclisis. Porque lo ideal aquí sería, según la norma medieval, que fuera insisto, un verbo no conjugado, un infinitivo, un gerundio o un participio. Después eso cambió. A partir del siglo XVI esa norma cambió. Pero no, en síntesis a tu respuesta, no he visto casos de enclisis en el que me aparezca la secuencia, ¿no? Que la secuencia aparezca como enclítico y me aparezca después del verbo, pero separada del verbo. No, no los he visto. Si te consigues, lo ideal es que el enclítico esté junto al verbo. O al menos lo que ocurre en la mayoría de los casos. Es lo que te quiero decir. Claro, habrá algún texto de la Edad Media en el que el pronombre puede que funja como proclítico o aparezca después del verbo y esté separado. Puede haberlo, pero no lo he visto con el yelo yela, no lo he visto que ocurra. Siempre cuando aparece como enclítico está junto al verbo y después del verbo. ¿Sí? Fíjate que en el caso de la construcción de yelo yela se mantuvo vigente hasta el siglo XV. ¿Sí? Y a partir del siglo XVI se da paulatinamente una confusión entre la partícula y el reflexivo C. Fíjense ustedes, al final todo se terminó resolviendo por una confusión que se dio paulatinamente, repito, entre la partícula y el reflexivo C. Lo que originó el paso de yelo-yela a la construcción moderna. Celo, cela. ¿Sí? Por ejemplo, se lo llevó, se la robó. La secuencia que usamos actualmente. Estamos todos, ¿no? En la misma sintonía. O repito algo. ¿Todo bien? Jade, ¿todo bien? María, fino. Vale. Como dato para la vida, para que lo sepan. Fíjense ustedes, y eso se los indico acá por medio de un pie de página, del pie de página 5. Es importante destacar que ante los pronombres personales de objeto directo, la, lo, las o los, el complemento indirecto se pronominaliza con se, con el reflexivo se, y no con le, para evitar cacofonías, ¿sí? Porque si no diríamos algo así como le lo llevó o le la llevó, ¿sí? Muy cacofónico.
Entonces, siempre cuando hay un objeto indirecto pronominalizado precediendo un objeto directo con lo o con la, el objeto indirecto siempre se va a pronominalizar con se y no con le, porque si no va a ser muy cacofónico. Le lo llevó, le la llevó, no. Repito, siempre que haya secuencia de un objeto indirecto y uno directo, y ese objeto directo esté realizado por medio de lo, la, los, las, entonces, como consecuencia, el objeto indirecto precedente se va a pronominalizar con se y no con le. ¿Por qué? Porque si no va a sonar muy cacofónico, o sea, se van a generar cacofonías. ¿Le lo llevó? ¿Le la robó? No. Estamos. Si ven que miro mucho para allá es que le estoy viendo las caras a ustedes por acá, por el teléfono. Por cierto, Margeli, vi por allí que ya comenzabas tus prácticas profesionales en tu otra carrera. Muchísima suerte, muchísimo éxito. Seguro te va a ir muy bien. De nada, mucho. Me imagino, porque finalizando semestre en letras, que ya eso de por sí no es nada fácil, que hay exceso de trabajo, y de paso con unas prácticas profesionales, pues encima, pues bueno, pero ya vas a ver que te va a ir muy bien. Mucho ánimo. Bien, entonces, no sé si Jade o María quieren comentar algo, al igual que Margeli. ¿Todo bien? Sí. Entonces, bueno, señoritas, ahora sí vamos a comenzar con los verbos. Ya nos estamos acercando al final de este recorrido por ciertos principios de sintaxis histórica a grandes rasgos, lo que quizá pudiera sernos más significativo, no solo en cuanto a la historia de la lengua en general, mejor dicho, en cuanto a la lingüística diacrónica hispánica en general, sino bueno, también con miras a lo que las prácticas que vamos a efectuar con los textos medievales. Entonces, ahora vamos a pasar a los verbos, ¿sí? Como ustedes recordarán, cuando hablábamos de los pronombres, establecíamos que específicamente en cuanto a esta categoría gramatical, se evidenciaron muchas similitudes entre lo que era el sistema latino con respecto a lo que es el sistema pronominal moderno, ¿sí? Algo así pasó con los verbos, porque ese sistema verbal latino, ese sistema verbal de la latinidad, prácticamente llegó intacto al castellano medieval y por extensión al español moderno. Bien, entonces, les comento aquí, a diferencia del sistema nominal en el que sí hubo cambios importantes, por ejemplo, desapareció la categoría de caso, en fin, hubo unos reajustes importantes con respecto al sistema. Específicamente el sistema verbal del latín llega en parte intacto al castellano medieval. Al igual que los homólogos latinos, los verbos castellanos señalan por medio de desinencias morfológicas, se mantiene esta tendencia hacia el sincretismo. Los verbos castellanos señalan por medio de desinencias morfológicas categorías como persona, primera, segunda y tercera persona, singular, plural. Eso lo mantenemos. Por medio de desinencias morfológicas, los verbos castellanos también indican número, singular y plural. Pero también por medio de desinencias morfológicas, los verbos castellanos indican
indican modo gramatical, perdón, modo verbal, indicativo, subjuntivo e imperativo. Específicamente en el caso del modo imperativo, pues bueno, hay algunos autores que lo consideran como un modo, otros no. Pero bueno, también está evidente allí, y eso lo heredamos de la latinidad. Los verbos castellanos también, al igual que los homólogos latinos, indican aspecto por medio de morfemas, aspecto gramatical, ya sea perfectivo o imperfectivo. Después hablaremos de qué es eso, del aspecto perfectivo o imperfectivo, en caso de que no lo sepa. Igualmente, los verbos castellanos, al igual que los latinos, evidencian la categoría del tiempo. Y ese tiempo se manifiesta también por medio de desinencias morfológicas. ¿Sí? De igual forma, los verbos castellanos, al igual que sus homólogos latinos, evidencian por medio de morfemas, por medio de desinencias específicas, las voces del verbo, activa y pasiva. Aquí en algunos casos los estudiantes me hacen siempre la salvedad que con respecto al latín, que se debería incluir entonces la famosa, algunos hablan que de la voz de ponente, pero como tal, y eso siempre tenganlo presente, desde el punto de vista morfológico, el latín tenía solo dos voces, al igual que el español, activa y pasiva. Específicamente, los verbos de ponentes no es que constituyen una tercera voz propiamente tal, no, sino que estos verbos poseen forma pasiva, pero significado activo. ¿Sí? Es algo bastante particular. No me voy a extender mucho en este sentido, porque bueno, implicaría que tendría que traer a colación un montón de ejemplos. Pero sí me gusta hacer la aclaratoria porque siempre cuando llego a este punto de la clase, algunos estudiantes me hablan de la voz de ponente. Pero es que no es una voz propiamente tal. O sea, el latín mantenía voz activa y voz pasiva. ¿Sí? Pero específicamente cuando se habla de lo de ponente, se refieren más que a una voz morfológica manifestada por medio de desinencias morfológicas, se refieren más a eso, a los verbos deponentes. Que por definición esos verbos deponentes evidencian una forma pasiva, como les decía, pero remiten a un significado activo. Que bueno, esto tiene que ver con las valencias de los verbos y todo aquello. Pero no me voy a extender mucho acá para no alargar, porque no es el objeto de la clase, no es el fin último de la clase, pero para que lo tengan en cuenta. Evidentemente hubo varios cambios, porque no es que se calcó exacto el sistema verbal latino al castellano medieval y posteriormente al español moderno. No se calcó exacto, pero digamos que en cuanto a lo que heredamos en las lenguas romances, en el caso del español, los verbos fue digamos, el aspecto o factor en el que más se marca la influencia clásica, la influencia de la latinidad. Dentro de esos cambios, cabe acotar que sí, pues se abandona un poco esa tendencia hacia el sincretismo latino y se pasa a una morfología verbal más analítica, un poco más analítica. Ello sumado al cambio fonológico y a ciertas medidas que se toman para reparar las irregularidades que ese cambio morfológico producía. ¿Sí? Ahora bien, fíjense ustedes. Creo que el cambio más grande, a mi modo de ver, del sistema verbal latino con respecto al sistema verbal del español moderno tiene que ver con las conjugaciones. Y ya vamos a ver por qué. Pregunta abierta para cualquiera de las tres. ¿Cuántas conjugaciones tiene el español moderno? Tiene 3 el español moderno para los verbos. ¿Cómo van a saber ustedes a qué conjugación pertenece un verbo determinado? Sencillo. Ustedes van a llevar ese verbo al infinitivo. ¿Sí? Entonces, los verbos infinitivos en la lengua española tienen 3 terminaciones.
ar, er, ir. Repito, los verbos infinitivos en la lengua española tienen 3 terminaciones. Ar, er, ir. ¿Sí? Caminar, comer, fundir. Reitero, los verbos en el español tienen 3 conjugaciones, los verbos infinitivos, mejor dicho, tienen 3 terminaciones. Ar, er, ir. Si el verbo termina en ar, ar, pertenecerá a la primera conjugación. Insisto, si el verbo termina en ar, pertenecerá a la primera conjugación. Por ejemplo, caminar, amar, bailar. Son verbos de primera conjugación. Por su parte, si el verbo cuando se lleva a infinitivo termina en er, pertenecerá entonces a la segunda conjugación. Si termina en er, pertenecerá a la segunda conjugación. Por ejemplo, beber, comer, deber. ¿Sí? Deber de deber plata, por ejemplo. Ajá. Finalmente, si el verbo finaliza en ir, ir, pertenecerá entonces a la tercera conjugación. Será verbo de tercera conjugación. Si termina en ir, repito, el verbo pertenecerá entonces a la tercera conjugación. Por ejemplo, vivir, morir, parir. Son verbos de tercera conjugación. ¿Comprenden esto? ¿Sí? Jade, ¿todo bien? Bien. Entonces, muchachas, ya sabemos que el español moderno tiene 3 conjugaciones con respecto a sus verbos y sabemos cómo identificar esas 3 conjugaciones. Ahora vamos a estudiar un poco cómo era el sistema de conjugaciones de los verbos latinos para que veamos las diferencias entre un sistema verbal y el otro. Que es, insisto, a mi modo de ver en cuanto al sistema de conjugaciones, es que se evidencian más diferencias entre los verbos latinos si los comparamos, por ejemplo, con los verbos del español, del castellano medieval y por extensión el español moderno, para ser más preciso. Entonces, en el castellano medieval y lógicamente en el español moderno, el sistema de 4 conjugaciones latinas se reduce a 3. ¿Sí? En el latín había 4 conjugaciones. En el español moderno, 3. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo se pasó de 4 a 3 conjugaciones? Porque la segunda y la tercera conjugación latina se fundieron, se combinaron. ¿Sí? Por eso se redujo el sistema se redujo a 3, de 4 a 3. ¿Sí? Repito, el sistema de 4 conjugaciones latinas se redujo a 3. ¿Por qué? Porque se combinaron la segunda y la tercera conjugación latina. Eso hizo que el sistema se redujera de 4 a 3 conjugaciones. Veamos a continuación algunos ejemplos elocuentes respecto a lo que les estoy diciendo. Vamos a jugar un poco aquí. Vamos a ver
ejemplos de las 4 conjugaciones latinas, ¿sí? Fíjense ustedes en esta leyenda que les posiciono o que a la que las remito acá al final de la lámina. Como podrán notar, los verbos de primera conjugación latina en su infinitivo terminan en are, con a larga. Los de segunda conjugación terminan en ere, siendo la primera e larga. Los de tercera conjugación terminan también en ere, pero siendo la primera e breve. Y finalmente, los verbos de cuarta conjugación latina terminan en ire. Entonces veamos acá ejemplos de estas terminaciones para identificarlo. Por ejemplo, en el caso de amare, fíjense ustedes, finaliza en are con a larga. Acá arriba, ¿lo ven? Y amare, por ende, vendría siendo de primera conjugación. Tenemos después debere, que termina en ere, pero siendo la primera ere larga. Por eso pertenece a la segunda conjugación. En tercer lugar tenemos quedere, que termina también en ere, pero fíjense la diferencia. En la terminación de la segunda conjugación, la primera e es larga. En este caso, la primera e de los de tercera conjugación no es larga. Esa es la diferencia. Pero fíjense que son terminaciones muy parecidas. Y llegó un momento en el caso de la lengua latina que el rasgo de la duración de una vocal, independientemente de que fuera breve o larga, ya eso generó problemas específicamente en la oralidad, el rasgo de la duración. Y ello contribuyó en buena medida a que posteriormente la segunda y tercera conjugación se fusionaran. Sí, repito, fíjense ustedes que la terminación de los verbos de segunda conjugación y de tercera conjugación, las terminaciones son muy parecidas. La única diferencia es, fíjense acá en la parte de abajo de la lámina, que la terminación de los de segunda conjugación, la primera e es larga. Y en los verbos de tercera conjugación, la terminación, la primera e, no es larga. O sea, lo único que distingue las dos terminaciones es la duración de la primera e. Pero ¿qué pasa? Recuerden ustedes que el rasgo de la duración llegó un momento en el que ya en la oralidad generaba ambigüedades. Ya no permitía tanta precisión semántica con respecto a la diferencia entre dos términos. Entonces eso tuvo que haber influido ineludiblemente a que la segunda conjugación y la tercera terminaran fusionándose, como vamos a ver a continuación. Y finalmente tenemos los verbos de cuarta conjugación que terminan en ire, con i larga. Fíjense ustedes, audire, oír. ¿Sí? Aquí no se ve porque está tapando la duración, lo que marca la duración de la grabación, pero acá dice oír, en el paréntesis que está allí. Entonces, fíjense ustedes, tenemos en el caso de amare, verbo de primera conjugación, tenemos acá todas las conjugaciones para cada una de las personas gramaticales. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. ¿Sí? En el caso de lo de segunda conjugación, tenemos debere
conjugado para cada una de sus personas gramaticales. Debeo, debes, debet, debemos, debetis, debent. ¿Sí? Ahora tenemos acá quedere, de tercera conjugación. Tenemos acá todas sus conjugaciones para cada una de las personas gramaticales. Quedo, quedis, quedit, quedimus, queditis, quedunt. ¿Sí? Y finalmente tenemos el verbo de cuarta conjugación, audire, conjugado para todas las personas. Audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt. Pero, si yo a ustedes les pregunto, con lo que ya saben, deber y ceder en la actualidad, ¿a qué conjugación pertenecen? Deber y ceder, ¿a qué conjugación pertenecen? A la segunda, exactamente. ¿Por qué? Porque la segunda y tercera conjugación latina terminaron fusionándose. Entonces vamos a ver cómo es el funcionamiento de dichos verbos en la actualidad. Fíjense ustedes, en el caso del verbo amar, sigue formando parte de la primera conjugación. Aquí no hubo cambio. En el caso del verbo ir, que en la su etimo o su etimo en la latinidad pertenecía a la cuarta conjugación, ahora oír pertenece a la tercera. Y deber y ceder, cuyos etimos pertenecían a la segunda y tercera conjugación latina respectivamente, ahora pertenecen a la segunda. Fíjense, deber, ceder, terminan en er. Pertenecen entonces a la segunda conjugación la, española, ¿no? Ahora hay que tener en consideración un matiz importante. Y debemos destacar que muchos verbos latinos pertenecientes a la segunda y tercera conjugación cambiaron de conjugación. Ello no es tan evidente en los verbos de primera conjugación latina, que siempre se mantuvieron o evolucionaron a la primera castellana, posteriormente española. Y de igual forma, algunos verbos de cuarta conjugación latina en muchos casos pasaron, o mejor dicho, los verbos de cuarta conjugación latina pasaron a la tercera, porque fíjense ustedes que en el caso de oír, que venía de audire, era de la cuarta. Y entonces los de cuarta conjugación latina pasaron a los de tercera conjugación castellana, como ya les había comentado. Entonces, a nivel del sistema verbal, el cambio más notorio fue acá, en cuanto a las conjugaciones. O sea, porque los de segunda y los de tercera latina se fusionaron a grandes rasgos y en su mayoría en la segunda conjugación española. Castellana, posteriormente española. ¿Quedó alguna duda con respecto a las conjugaciones? ¿Se entiende bien qué fue lo que pasó? ¿Sí? Ok. Vamos a pasar ahora a lo siguiente. Les quiero mostrar
algunas formas medievales, algunos verbos, algunas formas verbales que eran muy propias de la Edad Media y que en la actualidad podríamos considerarlas como arcaicas. Pero es importante que ustedes las conozcan con miras a esa práctica que vamos a hacer con los textos medievales. En la Edad Media, repito, se generó una multiplicidad de formas verbales, ello debido a la inseguridad fonética o por mezclas heredadas del latín. Entonces, fíjense, mezclas, repito, no formas exactas heredadas del latín, sino que se hizo una mezcolanza de ciertas herencias de la latinidad. Y entonces, este cuadrito que les voy a mostrar a continuación, sí quiero que lo tengan muy presente, sobre todo con miras a las prácticas que vamos a hacer, espero yo, de hoy en 8 días. Fíjense ustedes, el verbo haber, ¿verdad? En los textos medievales se puede conseguir con esta forma: of, ove o v. Pero ¿qué pasa? En la Edad Media, vamos a hablar de eso después, en la Edad Media el verbo haber no era un verbo auxiliar o un verbo impersonal como lo empleamos en la actualidad. En la Edad Media haber significaba tener. Por ejemplo, yo he un teléfono. Ese era más o menos el sentido que tenía en la Edad Media el verbo haber, un sentido de pertenencia, de posesión. ¿Sí? Entonces, por eso les indico acá, entre comillas simple, tener. Cuando algo está entre comillas simple, remite a un significado. ¿Sí? Entonces, haber, lo podemos conseguir en los textos medievales como of, ove o incluso v, escrito de esta forma. Recuerden ustedes que en la Edad Media no se manejaban las mismas pautas ortográficas que manejamos hoy en día. ¿Sí? Entonces, por eso hay palabras con una escritura bastante particular si lo comparamos con el conocimiento que ustedes tienen de ortografía. ¿Sí? Y por lo general, of, ove o v son las formas medievales del verbo haber con sentido de tener en pretérito. Pretérito indicativo para la primera persona. ¿Sí? Fíjense ustedes en el caso del verbo salir. Lo podemos conseguir también con estas formas: isho y shio. ¿Sí? Isho y shio. También en este caso para el pretérito, pero de tercera persona. ¿A qué sonido haría referencia esta X, según ustedes? ¿A qué consonante medieval? Si yo les digo isho y shio, sh. Exactamente, Margeli. Fricativo posalveolar sordo. Muy bien. Fíjense ustedes. En el caso del verbo meter, por ejemplo, su participio pasado en los textos medievales lo podemos conseguir como metudo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que al comienzo de las clases de sintaxis histórica, cuando hablábamos en lo que respecta a ciertas particularidades morfológicas, hablamos de los participios generados a partir de esta terminación, udo. Por ejemplo, perdudo en lugar de perdido. Fíjense ustedes también algunas formas del verbo ser. Sucede que me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver en la siguiente clase, pero en la Edad Media los verbos ser y estar, para hacerles el cuento corto, se empleaban indistintamente. Es decir, tú podías emplear ser con el significado de estar
o viceversa, emplear estar con el significado de ser. Por eso les digo, se empleaban indistintamente. Entonces el verbo ser en los textos medievales podía tener el significado que actualmente le damos al verbo ser para remitir a propiedades inherentes al objeto, o también el verbo ser podía remitir a o contener el significado que actualmente tiene el verbo estar. Es decir, para remitir a propiedades accidentales o adquiridas por el objeto. En síntesis, los significados de ambos verbos se confundían en la Edad Media. Eso se comenzó a resolver ya a partir del siglo XVI. Eso lo vamos a hablar con mayor detalle en la siguiente clase. Pero fíjense las particularidades con las que nos pudiéramos conseguir en los textos medievales con respecto al verbo ser. Por ejemplo, en lugar de que te digan yo soy, te pueden decir yo so. Y este so es la conjugación del verbo ser en primera persona, presente indicativo. O sei, en lugar de fui, primera persona del pretérito. Inclusive, fíjense ustedes estas posibilidades, sedie o seyen, con el sentido de eran, es decir, tercera persona, pretérito indicativo. Evidentemente, esto no es que se lo van a tener que saber ustedes para el día del examen, esta lista, no, pero sí quiero que la tengan muy presente a la hora de que practiquemos, ¿sí? Para que se nos haga más fácil la lectura de los textos. Fíjense, por ejemplo, en el caso del verbo pensar, lo podemos conseguir como pesar en infinitivo, cuando está en infinitivo. En el caso de caer, noten ustedes que se puede conseguir como calle o cae. Así. Específicamente para su conjugación en tiempo presente para la tercera persona. En el caso de decir, por ejemplo, fíjense cómo lo pudiéramos conseguir. Dicien para la tercera persona del plural en presente. O dizien para la tercera persona del plural en presente. O dizia en pretérito para la tercera persona del singular. En lugar de él decía, te puedes conseguir él dizía. Por ejemplo, en el caso del verbo hacer, que es uno de los que evidencia más particularidades, en los textos medievales lo puedes conseguir como por ejemplo con esta forma, fazer en lugar de hacer, o incluso apocopado, far o fer, de esta forma, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, en el caso del verbo vencer, podemos conseguirlo de esta forma, venzudo, para el participio en lugar de vencido. ¿Sí? ¿A qué remite esta C con cedilla? ¿Y por qué digo venzudo? Venzudo y no venzudo. ¿Mm? Exactamente, el africado alveolar sordo. Muy bien, excelente. Entonces, repito, no es que para el día del examen se tienen que saber esta lista eh, de posibilidades medievales. No, no es eso, no quiero que hagan eso. Pero sí que tengan muy presente esta lista, que traten de leerla con cierta recurrencia para que se nos haga más fácil reconocer todas estas formas y sus respectivos significados cuando estemos leyendo el día que hagamos la práctica, que repito, espero la podamos efectuar de hoy en 8 días.
Insisto, estas son formas que quedaron en los textos medievales. ¿Quieren comentar algo hasta acá? ¿Quieren? Jade, ¿todo bien? Repito, no es que tienen que memorizar esta lista de significados acá y de opciones. No, pero sí digamos para que no se les hagan tan extrañas cuando practiquemos, cuando vayamos a leer los textos del Mester de Clerecía. Sigo entonces. Ya casi vamos a terminar por el día de hoy. Vamos a hablar ahora sobre las desinencias de persona. Vamos al último punto de la clase. Bien. Y específicamente quiero que veamos, en este caso, el verbo amare de primera conjugación latina, todas sus, todas sus conjugaciones para cada una de las personas, para cada una de las personas gramaticales. Y quiero que ustedes miren específicamente cómo era la conjugación de amare para la segunda persona del plural. Amatis. ¿Lo ven acá? Hasta aquí no hay pérdida. Pero fíjense ustedes que de ese amatis se evolucionó a amades en la Edad Media o incluso a amáis, la forma verbal diptongada. ¿Qué les comenté yo en la sesión pasada? A ver si alguna lo recuerda. Cuando hablamos del pronombre vos, ¿sí? Que había dos usos de vos a lo largo de la Edad Media. Un vos, que ya todo el mundo lo usaba, dirigido a una segunda persona del singular, y también un vos para la segunda persona del plural. ¿Cómo se reconocía cuando vos iba para la segunda persona del plural? ¿Alguna lo recuerda? ¿Lo recuerdan? ¿No se acuerdan? Por la terminación del verbo. Repito, el vos singular del vos plural lo van a distinguir por la terminación del verbo con el que esté acompañado vos, si hay algún verbo que lo acompañe, porque a veces es más difícil si no hay verbo. Pero si hay verbo, van a identificar muy sencillamente el hecho de que se trate de un vos plural por la terminación del verbo, repito. Y esa terminación puede ser, por ejemplo, acá, ades, en amades. La terminación puede ser también edes, como en comedes, o la terminación puede ser diptongada, como en este caso, amáis o en coméis. ¿Sí? Entonces, repito, por la terminación del verbo, puedes distinguir si hay un verbo, claro está. Si se trata de un vos plural o de un vos singular. Estas terminaciones en ades o en edes se quedaron en la Edad Media. Eso ténganlo muy presente. Las terminaciones en ades o en edes se quedaron en la Edad Media. ¿Por qué les traigo a colación esto?
Como por ejemplo, acá en este caso, de amatis se pasó a amades y posteriormente amáis. Porque quiero que hablemos del origen de estas formas verbales diptongadas, como amáis o coméis, que se las usan los hablantes voceantes. ¿Sí? Pregunta abierta para todas. ¿Qué ocurre con las consonantes oclusivas sordas cuando están entre vocales? Aquí, perdón. ¿Qué ocurre con las consonantes oclusivas sordas cuando están entre vocales? Se sonoriza Ajá, ¿por qué? por la eficiencia. Exactamente. Entonces, te pregunto, María, tenemos acá amatis, que posteriormente pasó a amades y finalmente amáis. ¿Qué pudo haber ocurrido aquí para que de amatis se haya pasado a amades? En el caso de la oclusiva, ¿no? De la consonante oclusiva. ¿Qué ocurrió ahí? Pueden, aunque parezca raro, es la poca que finalmente ocurre. Ajá. Pero ¿qué ocurrió específicamente con la oclusiva sorda? Se sonorizó y pasó a ser pues La oclusiva sonora, la oclusiva alveolar sonora, exactamente. Ello originó esa sonorización entre vocales en la terminación atis, puede ser etis también, dio origen a esa terminación de los verbos medievales de segunda persona del plural, ades o edes. Bien. Entonces vamos a ver cómo fue ese proceso para llegar a las formas diptongadas que están acá, por ejemplo, amáis. Fíjense ustedes. Formas como amades, comedes o vivides eran la forma prototípica de los verbos para la segunda persona del plural, para voz plural, hago la aclaratoria. Por eso van a reconocer, repito, una vez más, con miras a la práctica de hoy en 8 días, vamos a reconocer cuando el voz es plural por el verbo. Va a estar acompañado o de una forma diptongada, como amáis, o de verbos que tienen estas terminaciones, ades, edes y en menor medida, ides. Amades, comedes, vivides. No se les olvide eso. Entonces, formas como amades, comedes o vivides eran la forma prototípica de los verbos para la segunda persona del plural, es decir, para voz plural. Eso ya lo tienen ustedes más que claro. ¿Sí o no? Ahora bien, no obstante, en el siglo XIV comienza a desaparecer lentamente esa D, el oclusivo. Acá hay que hacer una corrección porque la D la menciona como dentoalveolar, es la revista de filología hispánica. Nosotros estamos trabajando con el AFI y el AFI solo la menciona como alveolar. Entonces, a partir del siglo XIV, ese oclusivo alveolar sonoro, producto de la sonorización del oclusivo alveolar sordo entre vocales, como mencionábamos en la lámina anterior, en posición intervocálica, desaparece esa D en las terminaciones como ades, edes o ides. ¿Sí? ¿Cómo se llama el proceso por medio del cual desaparece un fonema o se elide un fonema en el interior de la palabra? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Se les olvidó? ¿Ustedes tienen examen de eso? Síncopa, exactamente. Entonces, reitero, no obstante, en el siglo XIV comienza a desaparecer lentamente ese oclusivo alveolar sonoro en posición intervocálica, es decir, se produce una síncopa, como muy bien lo indica Margelli. Y ese cambio, es decir, esa tendencia a que la D, el oclusivo alveolar sonoro entre vocales, desapareciera, se concreta prácticamente ya a finales del siglo XVI.
Entonces, fíjense ustedes la evolución. Por ejemplo, en el caso de Amatis. Amatis, ese oclusivo alveolar sordo se va a sonorizar entre vocales por lenición céltica. Por ende, se da la evolución a Amades. Bien. ¿Me sigues, Jade? ¿O repito algo? Bien. Entonces, ya cuando se produjo la sonorización de la consonante oclusiva alveolar, posteriormente esa consonante, como ya les había dicho acá, al final del párrafo anterior, esa consonante se elide, cae, desaparece por síncopa. Hay una síncopa del oclusivo alveolar sonoro. Bien. Entonces, al darse esa síncopa, se produce la forma verbal diptongada, propia de los verbos voceantes, o mejor dicho, de los verbos que se acompañan del pronombre voz. Por ejemplo, amáis, coméis, ¿sí? Pero resulta que los hablantes voceantes en la actualidad no simplemente usan las formas verbales diptongadas como amáis, sino que también usan formas verbales monoptongadas, como de monoptongo, así, monoptongadas. Por ejemplo, amás, que no hay diptongo. Por eso son monoptongadas, porque no hay diptongo. ¿Sí? Repito, fíjense ustedes. En el caso de amatis, del verbo amare para la segunda persona del plural, ese oclusivo alveolar sordo se sonoriza entre vocales por efecto de la lenición céltica. Y al darse esa sonorización, se produce la forma medieval, amades, que repito, puede terminar en ades, edes o ides, dependiendo del verbo, claro está. En el caso de amar, es amades. Termina en ades. Pero posteriormente, ese oclusivo alveolar sonoro se elide, desaparece. Bien. Y eso se comenzó a dar a partir del siglo XIV. Y esa desaparición se da por la causa que muy bien explicó Margelli, por síncopa. Y al darse esa síncopa, se originaron entonces las famosas formas verbales diptongadas. ¿Por qué? Porque hay un diptongo al final. Pero además de ello, también se produjeron las llamadas formas verbales monoptongadas, muy propias también de los verbos de los hablantes voceantes. ¿Por qué monoptongadas? Porque no hay diptongo. Amás, comés, vivís. Si ustedes oyen a un hablante trujillano, por ejemplo, hay algunos hablantes de Trujillo que vocean. Y en el voceo de ellos se evidencian formas verbales monoptongadas. Amás, comés, vivís. Distinto al voceo de los zulianos, por ejemplo, que usan las diptongadas. Vos coméis, vos camináis. ¿Sí? Entonces, como ya les venía diciendo, a raíz del cambio anteriormente comentado, se originan las llamadas formas verbales voceantes diptongadas, tienen diptongo, y las monoptongadas, sin diptongo. Por eso se le dice monoptongadas, porque no tienen diptongo. ¿Esto queda claro? Jade, Margelli, ¿sí? O repito algo, Jade. ¿Segura? María, ¿todo bien? Bien. Bueno, señoritas, de todas formas, si les queda alguna duda, recuerden que tienen su horario de consulta. Yo voy a estar pendiente mañana por el grupo en caso de que tengan a bien preguntar algo. Voy a detener la grabación para que la tengan disponible Ana y Ámbar